Hola, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy, en este video, voy a hablarles de la segunda emoción primaria que me ha acompañado a mí mucho tiempo, que ha sido una de mis mejores amigas, así como la rabia, la furia, la ira. Ha sido realmente la rabia ha sido mi mejor amiga, pero esta ha sido como mi segunda mejor amiga también. Me ha acompañado bastante. Y bueno, me parece que es una emoción importante. Entonces he decidido como hacer para mí personalmente como cuál es la línea de importancia en estas 5 emociones primarias de las que les estoy empezando a hacer estos clips corticos. Entonces, bueno, pues nada, démosle la bienvenida al miedo. ¡Bravo! Wow, el miedo. Sí, es un video. Así que bueno, entonces, empecemos. ¿Qué detona al miedo? Entonces, el detonamiento, lo que detona el miedo básicamente es, o el miedo surge de la percepción de una amenaza o peligro. ¿Sí? Puede ser tanto real como imaginario. Recuerden que nuestro cerebro no distingue entre lo que es real, ¿sí? Lo que está pasando, y entre lo que nos podemos estar imaginando, lo que podemos estar pensando que puede llegar a pasar o que puede estar pasando. Entonces, esto produce ansiedad, incertidumbre, ¿sí? Todas estas cosas básicamente que producen incertidumbre, ansiedad, duda, inseguridad. ¿Cómo se manifiesta el miedo en el cuerpo? Entonces, primero, nuestra cara. Entonces, la cara, pues las cejas básicamente como que se elevan, se unen, los párpados superiores se elevan, los inferiores se tensan y los labios se estiran horizontalmente hacia atrás. Entonces, es como una cosa, algo así. Ok, la fisiología en el cuerpo. Entonces, en nuestro cuerpo, como acuérdense que yo siempre les he contado que todas las emociones vienen acompañadas de una fisiología. Entonces, la fisiología quiere decir lo que vemos físicamente, esos cambios que podemos ver físicamente en nuestro cuerpo. Entonces, la sangre, cuando sentimos miedo, la sangre va a los músculos esqueléticos grandes, como por ejemplo las piernas, y entonces así resulta más fácil huir, escapar, correr, y el rostro queda pálido debido a que la sangre deja de circular por él, ¿sí? Creando una sensación de que la sangre como que se hiela, como es como cuando uno se paraliza. Asimismo, el cuerpo también se congela, aunque solo sea por un instante, y esto tal vez lo que hace es permitir que el tiempo determine si esconderse, por ejemplo, podría ser una reacción más adecuada. Los circuitos de los centros emocionales del cerebro desencadenan un torrente de hormonas que ponen al organismo en alerta general, que fija la atención de los sentidos en la amenaza específicamente, y esto hace que se dilaten también nuestras pupilas. Más específicamente ahí se va a ver que nuestras pupilas se van a dilatar como para poder ver bien qué es lo que está pasando, qué es lo que acecha, ¿no? Como esa amenaza y de ese estímulo externo, y esto hace que pues nos preparemos para la acción. Ahora, ¿qué órgano afecta? Esto es más que todo basado como en la medicina china. ¿Qué órgano afecta el miedo? Entonces, el miedo está directamente relacionado con los riñones. Entonces, la relación de el órgano emoción, que en este caso sería miedo, riñón, a nivel psicosomático, ¿qué sucede? El miedo como que paraliza y bloquea la energía renal totalmente. ¿Sí? Y si es, por ejemplo, un miedo repentino, provoca un desajuste en la energía de la vejiga, ¿sí? Que pues está conectado obviamente con el tema pues de los riñones, y la hace evacuar inmediatamente. Entonces esto es como cuando uno ve en las películas que de pronto alguien está viéndose atrapado en una situación en la que tiene mucho miedo y se orina en los pantalones. Bueno, pues es real. Ahora,
Eh, con la energía renal débil, cuando nosotros digamos que tenemos miedo constante y por mucho tiempo, esto hace que la energía de nuestros riñones esté muy, muy débil y aparecen síntomas o aparecen como temas emocionales o características de la personalidad, como por ejemplo ser tímidos. El desequilibrio renal también desarrolla una desconfianza en nuestras propias capacidades y en cambio cuando está en balance esta energía lo que hace es fortalecer una personalidad con fuerza de voluntad, porque se dice que los riñones son la casa de la intención, del deseo, de la determinación. ¿Cuál es la función adaptativa del miedo? Entonces, el médico, como les vengo contando, el médico es el miedo es un código biológico para la supervivencia ante amenazas o peligro, ¿sí? Entonces es esta emoción primaria que surge automáticamente en el cuerpo, que no podemos controlar porque es la que nos está mandando un mensaje para que nos pongamos a salvo, ¿sí? Entonces, como yo ya les había contado en otros videos, si yo estoy acá y empieza un terremoto, pues muy seguramente surge el miedo en mí para que yo tome acción, salga corriendo o me paralice, bueno, o lo que sea que tenga que hacer. Pero entonces es como esa alarma que se prende, ¿no? Y que hace que yo tome acción frente a ese estímulo externo. Entonces, el miedo básicamente activa el mecanismo de autodefensa, ya sea que lo hagamos mediante una huida, ¿sí? Salir corriendo, o mediante el ataque, como contraatacar. Si alguien viene y me quiere hacer daño, o si por ejemplo, no sé, un animal viene y me va a atacar, pues entonces yo ahí miro a ver si salgo corriendo o si definitivamente me produce tanto miedo que me paralizo o si puedo pues contraatacar y defenderme. Eh, por lo que por lo cual, entonces el miedo sería un excelente amigo que vela siempre por nuestra seguridad. Ahora, el miedo solamente se vuelve algo inconveniente, ¿sí? O algo no muy eficiente o no se vuelve, digamos, como nuestro amigo o ese mensajero que avisa cuando se siente por situaciones de peligro imaginarias que son constantes y que duran mucho tiempo y que no se gestionan, ¿sí? Entonces, ¿qué se puede desencadenar con el miedo? ¿Sí? Cuando no logramos gestionarlo o cuando se interrumpe, ¿sí? Y esto dura muchísimo tiempo ahí en nuestro cuerpo, pues como cualquier otra emoción de las que, digamos, bueno, de la que les he hablado, que en este caso es la rabia, pues empieza primero a generar un funcionamiento, un comportamiento de bioquímicos, ¿sí? Adentro nuestro, ¿no? Se empiezan a segregar como estos jugos, por decir así, y empezamos nosotros como a, a quemarnos, ¿no? En esta bioquímica que no se supone que debería estar prendida tanto tiempo. Eso primero. Y segundo, podemos empezar a tener ciertos comportamientos como por ejemplo la demanda neurótica de cosas o podemos sufrir temas como el apego o aferrarnos mucho a cosas materiales o a personas también. El miedo se puede convertir como una búsqueda constante de seguridad. Entonces también podemos convertirnos en personas controladoras, ¿sí? Porque necesitamos tener el control de todo, porque necesitamos la certeza, saber qué va a pasar. ¿Sí? No queremos ese miedo a lo desconocido, a no saber qué es, qué hay, qué pasa. Y bueno, también se pueden desencadenar fobias, ¿sí? Y pues trastornos de ansiedad. Entonces, ¿qué aceites recomiendo yo, ¿sí? Para poder gestionar esta emoción? Bueno, obviamente lo primero, como en todas, es saber identificarla. Una vez que la podamos identificar y que la podemos reconocer y la etiquetamos y ya sabemos cuando tenemos miedo, podemos aprender a diferenciar cuando tenemos un miedo que es el amigo que nos quiere ayudar y proteger, ¿sí? En una situación específica dada, o
cuando de pronto estamos sumergidos en una cotidianidad de miedo, en donde nuestros pensamientos son de miedo, nuestras acciones son siempre como eh, tratando como de protegernos de algo que creemos, ¿sí? Porque es algo más como de nuestra cabeza, es algo más, es una cuestión más de imaginación. Entonces, eso es lo primero, aprender cómo hacer esa diferenciación, y ahí era donde yo, por ejemplo, les daba tips de lo que había pasado pues en mi historia personal, de cómo yo hago con este triángulo de pensamiento, emoción y comportamiento, la tarea de ser consciente y de fijarme y de ponerme atención en qué es lo que yo pienso todo el tiempo, para ver si esos pensamientos de pronto son muy dados a temas que me generen miedo, ¿sí? Entonces eso es supremamente importante, empezar a tener como el control de lo que pensamos, y de esos miedos que no son reales, sino que nos los estamos imaginando, porque es la única forma en la que podemos empezar a cortarlo, a cambiarlo, a pararlo, y más bien reemplazarlos por unos que nos generen bienestar. Y acuérdense que para la autorregulación, o para poder empezar a gestionar estas emociones, siempre es súper importante tomarnos un momento, o sea, aprender a parar, decir, ok, bueno, estoy sintiendo este miedo, ¿sí? ¿Vale? Está bien, gracias miedo por hacerme dar cuenta o por darme este mensaje, ¿sí? De tomar acción y ponerme a salvo, pero bueno, ya no puedo seguir sintiendo este miedo, entonces, ok, voy a parar, voy a respirar, que es la herramienta poderosa para poder hacer ese cambio de percepción, ese cambio de pensamiento, ese cambio de comportamiento también. Y acuérdense que con la técnica de respiración, que también les mostré en otro video, que es inflando la barriga más que todo, está buenísimo acompañarla con un aceite esencial, porque también en otro video ya les conté cómo los olores y los aromas están 100% ligados con nuestra parte límbica de nuestro cerebro, que es donde se aloja toda nuestra parte emocional. Entonces son un apoyo fundamental. Para este caso se me ocurre un aceite como el Peace, que es la mezcla tranquilizante, que se compone más que todo de aceites florales y de aceites mentolados. Entonces es una mezcla que tiene lavanda, ylang ylang, tiene mejorana, hierbabuena, salvia, incienso, y básicamente lo que hace es ayudar a contrarrestar los nervios y la sensación de temor, provocando más bien una sensación de seguridad, de paz, de tranquilidad, de alegría, de fluir. Así que bueno, espero que les funcione toda esta información, y nos vemos más adelante en otro video de la siguiente emoción primaria que sigue en mi lista de las que para mí son más importantes. No más importantes porque sean mejores o peores, o porque realmente sean más importantes, porque acuérdense que todas las emociones son igual de importantes, todas tienen sus funciones adaptativas, todas son 100% necesarias, todas debemos sentirlas, ¿sí? Porque de verdad que no es como que están ahí porque sí, sino que tienen como tienen un propósito muy fuerte, muy claro, que también pues lo he explicado en videos en donde hablo un poco de la inteligencia emocional. Entonces esto es algo más personalizado, es algo más como de personal para mí. Cuáles son como las que más me gusta abordar, o las que tengo como en mi top de la lista, porque son con las que más he tenido que lidiar, con las que más he tenido que trabajar, las que más han hecho que yo me dedique a esto, las que más han llamado mi atención a querer investigar sobre este tema de las emociones, etcétera. Así que bueno, pues nada, no se les olvide comentar, darle me gusta, compartir con otras personas, y bueno, nos vemos entonces prontito. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao.